Muy buenas tardes, amados hermanos. Estamos ante ustedes nuevamente y a través de las redes sociales para compartir la palabra del Señor y siempre pensando en la necesidad de alimentarnos espiritualmente en un tiempo de grandes contradicciones, de mucha confusión y podríamos decir una especie de babilonización. Y esto viene desde luego de Babilonia, de Babel. Hay una confusión terrible en el mundo porque cuando nosotros no nos dejamos orientar y dirigir por el Señor, pues perdemos el camino y nos confundimos. Bendito Señor, en esta ocasión nos dirigimos a ti agradecidos por todas tus bondades. Gracias, Señor, porque nos permite compartir el mensaje de tu santa palabra con nuestros hermanos que están pendientes de este programa y que cada vez que nos comunicamos con ellos, pues damos gracias a ti porque ellos están respondiendo de una manera positiva. Señor, ilumínanos con tu Santo Espíritu, danos la palabra oportuna, adecuada y pertinente. En el nombre de Jesús, amén. Hay una preocupación muy grande en el mundo y ahora más que nunca con todo lo que está aconteciendo, con lo que está sucediendo. Y como se habla mucho, y por cierto, pues la palabra nos habla de eso, de la segunda venida de Cristo, pues hay una pregunta muy, pero muy inquietante. ¿Cuándo será el fin de la historia? Y es una pregunta que no es nueva, sino una pregunta que los mismos discípulos de Jesús le hicieron al Maestro. Y eso lo encontramos en Mateo 24. Y queremos decirles que Jesús trazó todo un orden en los últimos tiempos, lo que nosotros llamaríamos su discurso escatológico, que eso tiene que ver con el fin de los tiempos. Y hay un orden que nosotros tenemos que analizarlo con cuidado. Primero, antes de la predicción de la destrucción del templo, Jesús, fíjense ustedes, se lamentó sobre Jerusalén. ¿Y por qué se lamentó Jesús? Sencillamente porque Él vio que las cosas no estaban bien y que se aproximaba una catástrofe sobre Jerusalén. Primero se lamenta y después cuando lo vemos ahí en el monte de los olivos es cuando Jesús, fíjense ustedes, es cuando Jesús predice la destrucción del templo. Mateo 24 y Mateo 25 forman parte del discurso escatológico de Jesús, es decir, sobre los últimos tiempos. Y dice la primera parte, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús está señalando algo extraordinario y que por cierto debe tener asombrado a sus discípulos y con mucha razón. Porque, es decir, iba a ser destruida una de las grandes maravillas, diríamos nosotros, del mundo de aquel entonces, el templo de Jerusalén, con aquella fastuosidad, con aquella
elegancia, aquella grandeza, y que le haya dicho él que no iba a quedar piedra sobre piedra, era algo desconcertante y no era para menos. Desde luego que esto era un anuncio, diríamos que Jesús estaba haciendo una prolepsis, es decir, una anticipación de lo que venía. Y entonces esto provocó, desde luego, una pregunta muy grande cuando él, sentado en el Monte de los Olivos, el Monte de los Olivos se consideró y se considera para los judíos el lugar especial en donde se va a manifestar el Señor en su segunda venida. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjense que es la pregunta que muchas personas se hacen. ¿Cuándo va a darse el fin de la historia? ¿Cuándo va a terminar este mundo? Algunos llaman este sistema. No es una pregunta nueva, sino una pregunta que sus discípulos, con mucha inquietud y mucha expectativa, le hicieron a Jesús. De tal manera que nosotros nos damos cuenta a través de la palabra que si algo se ha iniciado, va a terminar. Todo principio tiene un fin. Lo que nace también muere. Y aquí la pregunta es pertinente. Respondiendo, Jesús les dijo, y aquí está una respuesta para mí sumamente valiosa y que tiene una pertinencia de siempre. Respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Ellos le están preguntando que cuándo va a ser el fin del siglo. ¿Qué siglo? ¿Qué era? ¿Cuándo se va a terminar la era cristiana? Esa es la era cristiana. Ustedes saben que la historia está dividida en dos grandes bloques: antes de Cristo, después de Cristo. ¿Cuándo va a terminar la era cristiana? ¿El fin de este siglo? ¿El fin de esta generación? Desde luego, pues que la generación, repito, es un anticipo lo que está dando Jesús en este discurso. Es decir, ¿cuándo será el fin de los que estamos ahora en el momento de Jesús? Y nosotros podemos tomarlo siempre de la palabra por lo que viene después. ¿Cuándo será el fin de la historia? Así sería la pregunta. Entonces, dice: mirad que nadie os engañe. Ellos le están preguntando por el cuándo y él sale con otra cosa. ¿Y por qué sale con otra cosa? Por todo lo que vendría en lo sucesivo. Y lo que estamos viendo ahora: mirad que nadie os engañe. Porque ustedes saben muy bien cómo han proliferado los falsos pastores, los falsos cristos, los falsos apóstoles y falsos y más falsos. Entonces Jesús hace esta advertencia por lo que viene después, por lo que se va a dar en el transcurso de la historia, por lo que hemos visto, por lo que estamos viendo y por lo que seguiremos viendo hasta que vuelva Cristo. Y dice aquí: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso lo estamos viendo todos los días.
Y a muchas personas les encanta que los engañen. Les encanta vivir en ignorancia. Y a mí me da tristeza cuando tantos engañadores han surgido por ahí y hay tantas personas que siguen a esos engañadores. Eso es producto de la ignorancia de las Sagradas Escrituras. Hemos dicho muchas veces y ahora lo repetimos. La ignorancia no es sinónimo de no saber, sino de no querer saber. Si tenemos la palabra del Señor, que nos habla de una manera muy clara, ¿por qué seguimos a aquellos que hablan cualquier cosa y que no tiene ningún soporte bíblico? Sencillamente queremos pensar con cabeza ajena, como que hemos perdido nosotros nuestra propia identidad, como que no queremos discurrir, pensar, no queremos analizar. Entonces nos dicen cualquier cosa por ahí y nos quedamos con eso. ¿Y por qué usted no lo verifica? ¿Por qué usted no lee? Si tenemos la palabra, ¿por qué no vamos a leer? Es que lo dijo el fulano, le dijo el perencejo y se dijo un disparate. ¿Usted lo va a seguir? ¿Por qué no lee? ¿Por qué no piensa? ¿Por qué no razona? ¿Se va a dejar arrastrar por cualquier viento de doctrina? Jesús lo advirtió y lo reitera allá más adelante, lo reitera, lo repite. Se lo dice una vez más y se nos dice a nosotros también. Entonces hay una advertencia. Hay una advertencia. Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Ahí viene la pregunta, ¿por qué? Vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¡Qué tristeza! ¡Qué pena! Teniendo nosotros la palabra del Señor, teniendo la Biblia, y que nos dejemos engañar, como que no tiene sentido eso. Eso es algo muy triste, algo que nos pone desconcertados. Ahora bien, cuando Jesús dice esto, que a muchos engañarán, también señala una serie de acontecimientos que lo hemos observado a través de toda la historia de la humanidad. Lo estamos observando y lo estamos viviendo ahora. Para que estemos claros que lo que estamos viviendo ahora ya estaba escrito en las Sagradas Escrituras. Lo que es, ya fue, dice Salomón allá en Eclesiastés. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Como quien dice, esto va a ser así, esto va a suceder. No se asusten, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Entonces, ahí viene la gran inquietud. ¿Y cuándo se va a terminar esto? ¿Cuándo vamos a llegar a un momento ya en que todo sufrimiento, toda tristeza, todo dolor, toda enfermedad va a terminar? ¿Cuándo será eso? Bueno, todavía falta. Todavía falta, porque aquí Jesús lo dice muy claro. A pesar de todos los conflictos armados que se han dado y que se siguen dando por la desobediencia del hombre, que no ha querido tomar en cuenta a Dios, no ha querido tener a Dios en su noticia, entonces nosotros vemos una serie de
desajustes y desaguisados en toda la humanidad, en un mundo que no quiere poner su mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando dice aquí, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Podemos decir con respecto a la segunda venida de Cristo, que no es inmediata, pero sí inminente. Es decir, Jesucristo va a regresar porque va a regresar. La palabra lo señala. Y lo vemos cuando Él ascendió a los cielos. Porque los varones que estaban ahí con los discípulos de Jesús, así como le habéis visto ir, así regresará a la tierra. Entonces, ante toda esta advertencia que hace Jesús, que no nos dejemos engañar, debemos nosotros buscar la forma de acercarnos más a Él a través de la lectura, de la oración, de la meditación, de la reflexión, del ayuno y todas aquellas prácticas que contribuyen a nuestra edificación espiritual. Eso nos va a permitir estar preparados no solamente para lo que estamos viviendo ahora, porque todavía falta, sino por lo que vendrá más adelante. Entonces, todavía no es el fin. Como todavía no es el fin, pues podemos irnos preparando durante esta babilonización que se está dando en el mundo entero. Hay mucha confusión. Y esa confusión, como dije al inicio, es producto de la falta de Dios en nuestras vidas. Y por eso es que el mundo está padeciendo una crisis terrible. Y la tendencia es que se ponga peor. No por lo que yo digo, no, sino por lo que dice la Biblia. De tal manera que aquí dice, para completar, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes como la que estamos viviendo ahora, y hambre. Hay cualquier cantidad de niños que mueren todos los días por hambre, y terremotos en diferentes lugares. Es cierto, muchas personas dicen, si ha habido terremotos, sí, pero nunca se han dado con tanta frecuencia y con tanta intensidad como lo que estamos observando hoy en día. Y terremotos en diferentes lugares. Y aquí dice una palabra, un versículo que es clave, que es el versículo 8 del capítulo 24. Y todo esto será principio de dolores. Para aquellos que andan huyendo de la tribulación, después vamos a hablar de la tribulación. Para aquellos que andan huyendo de la tribulación, queremos decirles que esto es principio de dolores. Clamemos al Señor, esperemos en el Señor, recordemos que Dios es eterno y Él maneja los hilos de la historia. Gracias, Señor, porque en todo momento podemos invocarte, podemos buscarte. Gracias, Padre, porque nos da la energía, la fuerza para compartir tu palabra. Bendice, Señor, al pueblo de Nicaragua. Ayúdanos a salir adelante en medio de esta dificultad. Aumentanos la fe cada día y danos, Señor, el ánimo para seguir adelante. Rogamos por aquellas personas que sufren, por los que están padeciendo, Señor, distintas enfermedades, además de los estragos que está haciendo el virus. Señor, danos paciencia, aumentanos la fe cada día y danos la esperanza de que tú vas a poner las cosas en orden. En el nombre sagrado de Jesús, tu Hijo amado. Amén.